noches, estimados televidentes. Un programa más de filosofía acá en el canal TLB1, el canal por internet. Hoy estamos con el profesor Gabriel Zanotti. Muchas gracias, profesor. Gracias por invitarme a su programa. Estamos con el profesor Zanotti, al que yo he conocido leyendo un libro o un opúsculo que tengo en mis manos, Filosofía para mí. No sé si se puede enfocar. Hermosísimo libro, con una gran ironía, trata los temas de filosofía, con una profundidad poco común. Y entonces nos dijimos, vamos a invitar, a pesar de no conocerlo, es decir, es conocido el apellido Zanotti en filosofía en Argentina porque es el padre de Zanotti, que fue profesor mío en la Universidad de Buenos Aires, de pedagogía, sí, y esos política temas. Educacional. Político educacional. Sí. Así que bueno, yo lo conozco acá al profesor Zanotti más por este opúsculo que por los libros que tiene de peso, porque él es un profesor de la Universidad Austral y bueno, y nos va a contar un poco acerca de sus tesis y su libro de texto. En primer lugar, a ver, relatanos sí, un poco cómo son tus orígenes, tu vinculación con la filosofía, cómo te vinculás, en fin, cómo llegás a hoy. La vocación surgió, o se descubrió, mejor dicho, en la adolescencia, cuando comencé a preguntarme por temas así específicamente filosóficos. Recuerdo que a los 16 años, la primera vez que conocí filosofía en cuanto tal, en la materia, comillas, del colegio, me impactó el tema de las demostraciones de la existencia de Dios, ¿no? Y la anécdota es que, según mi padre, que era profesor de pedagogía, la materia estaba tan mal dada que dijo, a vos te tiene que gustar la filosofía para que te guste la materia, el libro, todo, porque esto está muy mal hecho. Y yo dije, mirá, a mí el tema me entusiasma. Y ese tema en particular, aunque efectivamente ahora visto retrospectivamente, no me lo estaban dando del todo bien, pero de repente ahí surgió lo más importante, porque si ese no es el tema de los fundamentos, ¿cuál es, no? Pero incluso antes también me había interesado mucho los problemas políticos sociales, pero no me importaban los números ni las estadísticas. Yo no me daba cuenta, pero me interesaba ir a los fundamentos. Claro, y igualmente no fue fácil porque yo también tenía la vocación por medicina y la decisión entre filosofía y medicina no fue nada sencilla, pero finalmente, bueno, primó la filosofía. Primó la filosofía y a los 19 años comencé a estudiar filosofía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ajá, con los dominicos, sí, que tienen acá la carrera de filosofía, sí. Y eso de alguna manera... Y tienen un colegio en Barcelona también, un colegio muy importante esta universidad, porque yo que soy profesor en la Universidad Central de Barcelona, ajá, vino una vuelta gente de la Universidad Santo Tomás de Aquino que tienen allá como una especie de delegación y hacen tesis en Europa. Sí. Sí, bueno, y actualmente tienen acá en Buenos Aires la carrera de filosofía. Y en Mar del Plata está también. En Mar del Plata no es estrictamente la UNSTA, sino FASTA, que es una derivación indirecta por el padre Fosbury, que fue rector de la UNSTA mucho tiempo y fundó FASTA, que ahora es una organización independiente. Independiente de la UNSTA. Sí. Sí. Y bueno, y entonces ahí, ¿qué profesores recordás? ¿Tenés algún recuerdo de algún profesor en particular? Sin hacer injusticias para con los demás, los dos más importantes que marcaron mucho tu carrera, el ADN de mi pensamiento, un dominico, el padre Luis Santiago Ferro, que me enseñó muy bien a Santo Tomás de Aquino, muy bien, y el padre Francisco Leocata, que me enseñó muy bien filosofía contemporánea y especialmente a Husserl y la fenomenología. Sí, el padre Leocata es un historiador de la filosofía argentina. Sí. Y uno de los que más conoce es la fenomenología de Husserl. Y, y eso también me influyó mucho. Dese cuenta, corría el año 80, 81 y sin internet, sin nada, nosotros ya estábamos estudiando de fotocopias que venían fotocopiadas de fotocopias. Ya estábamos estudiando en esa época el pensamiento de Wittgenstein, claro, y toda la combinación que ella hacía entre fenomenología y Santo Tomás. Bueno, eran épocas
Fueron épocas de descubrimiento, ¿no? Bueno, hacemos aclaración que Edith Stein fue una discípula del mundo Husserl que después era de origen judío, se convierte al cristianismo, se ordena, se consagra como monja y después es una mártir Sí. de la Segunda Guerra Mundial, de modo tal que tiene todo un espesor existencial Sí, enorme, ¿no es enorme. cierto?, para todos nosotros. Que este es me parece que es un digno hecho de destacar, ¿no? Totalmente. El caso de No, esta señora en particular. la figura de Edith Stein quiebra todos los paradigmas. Son de esos regalos que Dios de vez en cuando da para sorprendernos, ¿no? La vida de los grandes santos son como mensajes de Dios, ¿no? Los grandes santos son megáfonos de Dios, ¿no? Hablándonos. Sí, sí, Sí. sobre todo en una época que está tan desacralizada como la nuestra, ¿no es cierto? Porque estamos todos dentro de un periodo de desacralización muy marcado, ¿no? Un periodo muy marcado. Bueno, entonces, ¿y cómo? Porque acá el profesor Zanotti no es simplemente, que decimos, un descubrimiento que hace vuela en los programas de televisión, no. El profesor Zanotti está muy bien tratado también por el máximo historiador de la filosofía en Argentina, que es Alberto Caturelli, en un libro monumental, no sé si has tenido vos ocasión de consultarlo, Lo vi. Sí. Editado en Madrid y editado también acá en Buenos Aires. Es un libro de casi 1500 páginas, un trabajo enciclopédico extraordinario. Le escribí ayer a Caturelli y me dice que tiene artrosis, vamos a tratar de hacer un programa con él, aunque sea por Skype, por estos métodos, porque vale la pena que quede un testimonio de él. Bueno, y en ese libro te cita. Dice, bueno, es un hombre que hace un trabajo hace los trabajos entre, no sé si será aquel o tu tesis. No es este es, y dice, bueno, yo leí Caturelli se conoce que leyó el más grueso. Entonces dice Caturelli ahí, dice, bueno, está muy bien, hace un trabajo en la vinculación entre von Mises y Santo Tomás de Aquino, en el orden de la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Yo como economista no puedo decir nada, pero como filósofo tengo que decir que siempre una teoría se tiene que dar en el marco de un sistema de ideas. Es decir, que hay como una especie de crítica vedada, es decir, cómo puede ser que un hombre que es kantiano, que es liberal, y se dé en ese marco, se encuadre dentro de la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta me parece que es una buena pregunta que nos ayuda a hacerte Caturelli y que da pie para explicarnos tu tesis. A ver, explícanos tu tesis. No, la reacción de Caturelli es muy comprensible. Ludwig von Mises se forma intelectualmente, y con esto que le voy a decir para usted ya va a ser todo entendible, en la atmósfera intelectual de la Viena de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de la mano de Max Weber. Claro. Entonces, se forma intelectualmente en Max Weber, y obviamente de ahí hereda el neocantismo. Ahora, como bien dicen los escolásticos, oportet distinguere, hay que distinguir. Exacto. Entonces, von Mises tiene una fundamentación de la economía en el estudio de la acción humana, en la acción intencional, ¿no? Obviamente la fundamentación que hace von Mises de esa acción intencional es neocantiana, pero lo que yo afirmo en la tesis es que el mejor fundamento de la acción libre y voluntaria es Santo Tomás de Aquino. Entonces, sencillamente lo que hago es reformular ese fundamento de la economía en la acción libre e intencional dentro del marco de Santo Tomás de Aquino, y sosteniendo que de ese mismo fundamento ya en Santo Tomás se pueden derivar aspectos de la economía que von Mises había considerado. Así que, a ver, para decirlo sencillamente, von Mises fundamenta la economía en un estudio de la acción humana que von Mises llama praxeología. Yo lo que hago con la praxeología es desligarla del contexto neocantiano y ubicarla dentro del contexto de Santo Tomás de Aquino. Ajá. Eso es todo. Eso es todo. La verdad en todo el tema de la deliberación. Exactamente. Exacto. Dentro de la bule, dentro de lo que se llama. Todo el tema del acto libre e intencional, incluso los pasos del acto libre y voluntario, bueno. Ajá. Sobre todo para temas que después en economía tienen su importancia, porque
dentro de la escuela austríaca, por lo menos... Pero no se da en sí. en esos pensadores, pues se da todo el tema de una idea ahí atrás. Yo pregunto, ¿no? Sí, Porque sí, este pero es por un supuesto, programa de preguntas, y por el que supuesto. responde es el entrevistado. Sí, El tema del espontaneísmo, ¿no hay una especie de espontaneidad que ellos rescatan, como por ejemplo la espontaneidad de las leyes de mercado? sí, sí. Eso es un tema fascinante. A ver. El tema del orden espontáneo es un tema que Friedrich Hayek, rescata Que viene a de... ser un discípulo de Mises. De alguna manera sí, aunque Hayek ya tenía sus ideas propias antes de conocerlo a von Mises. Hayek era un socialista fabiano Ajá. y lo conoce a von Mises en 1921 y ahí es cuando cambia hacia un pensamiento más liberal clásico y sobre todo para el tema del mercado, ¿no? A ver, vamos a ver. Pero entonces acá esto explica un poco el tema de la espontaneidad, porque si no, no se entiende bien. Von Mises ya en 1922 publica un libro que se llama Socialismo, donde von Mises trata de demostrar que la planificación soviética Iba el fracaso. iba al fracaso y Como que, de hecho fue, ¿no? como de hecho fue. Pero el argumento de von Mises en esa época era lo que él llamaba la paradoja de la planificación. Él decía que la planificación soviética, al sacar los precios de un mercado libre, se queda sin las señales indicadoras de la escasez relativa de los bienes en el mercado y paradójicamente ese intento de planificación sin los precios se convierte en un caos. Entonces de ahí le queda a Hayek la idea de que la espontaneidad de los precios produce orden y que el intento de regular los precios produce caos. La idea espontánea, el adjetivo espontáneo en Hayek, no hay que vincularlo con arbitrariedad, hay que vincularlo, por un lado, con las consecuencias no intentadas de las acciones en el mercado, pero no intentadas en el sentido de cuáles son las consecuencias que los agentes económicos producen con sus acciones, pero que ellos mismos no están previendo y pueden implicar una tendencia a la coordinación entre oferta y demanda siempre que el precio no sea afectado por... Otro tipo de circunstancias, decisiones políticas. Exactamente, por intervenciones institucionales más que nada. Sí, sí. Ahí es, por eso Hayek luego, esto le va a resultar muy interesante a usted, Alberto, a ver por qué. Hayek se da cuenta del marco institucional y entonces comienza a estudiar la filosofía política necesaria para el tema del mercado. O sea, se da cuenta que el mercado como tal es muy humilde, hay que enmarcarlo dentro de un orden institucional. Y entonces Hayek comienza a derivar hacia un liberalismo clásico inglés de tipo conservador, sobre todo del que venía de la línea de Edmund Burke. Ah, claro. Esto es muy interesante para una línea de diálogo entre un liberalismo clásico no francés, claro, y luego los críticos a la Revolución Francesa de origen europeo, ¿no? Sí. Que yo a veces lo planteo esto con mis amigos y... Porque el liberalismo clásico no francés es no centralista, por así decirlo. Exactamente. Porque siempre el pensamiento francés es el centralismo, la centralidad, el centralismo está como bueno, paradójicamente, como la marca en el orillo, ¿no? Paradójicamente, lo que Hayek llama no francés, comillas, en realidad se refiere a la Revolución Francesa. Claro. Sin embargo, es la idea básica de un pensador clave como Tocqueville. Claro. Que justamente va a la descentralización y cuando viaja a Estados Unidos dice, esto es algo diferente. Esta no es la Francia que yo vivo acá, la tradición municipal es en serio, la tradición estadual es en serio, o sea, bueno, cosas muy interesantes. Ahora este tema que tiene un peso extraordinario, ¿no? Porque yo estoy hablando ahora con vos, uno siempre lo vincula, estamos hablando del mundo anglo-norteamericano, ¿no? Y el tema lo vinculó con Alasdair MacIntyre, que es este pensador. Sí, el comunitarista. El comunitarista, cuando todo el rescate que hace de la autonomía municipal, de los campus universitarios, de los oficios, de todo esto que no tiene nada que ver con el centralismo francés, que es típicamente... Es que a mí me parece, no estoy al tanto de la última bibliografía, pero a mí me parece que los discípulos de los comunitaristas tendrían que dialogar más con Hayek. Porque ellos están muy enfrentados con el famoso John Rawls. Claro, en realidad están enfrentados con él. Pero John Rawls y Hayek no son lo mismo. No digo que no tengan relación, todos algún tipo de relación tienen. Los liberals tienen una relación. Pero el classical liberal en Estados Unidos es una cosa y el liberal es otra. Y la socialdemocracia basada en John Rawls no es Hayek.
Entonces, yo creo que tendrían que dialogar un poco más, sentarse a tomar un mate, ¿no? Bueno, podríamos prestarle uno Le nosotros. prestamos un mate y que se sienten a dialogar un poco más y van a ver que el enfrentamiento no es tanto como ellos suponen. Claro. Quiere decir que en el caso tuyo hay un aporte interesante que es seguir la línea de Hayek, ver hasta dónde hay una vinculación con Edmund Burke, Sí, y después todo eso nos lleva a una recuperación de lo que son las instituciones de la comunidad, sí, que es todo el tema del municipalismo, sí, de la descentralización, sí, en la gestión, en la sí, elaboración de la decisión. sí, sí, correcto. Está Sí, bien. sí, Bueno, sí. yo te digo una cosa, que soy más optimista que Caturelli Ah, con tu tesis. está bien, está bien, Tengo que leer los libros, está pero soy bien, más optimista. está Bueno, bien, está bien. vamos a una segunda cuestión que me parece interesante, que es, bueno, tu experiencia. Vos sos un hombre, me decís, de 50 y pico de años. 52. 52, bueno, recién 50, vamos a poner Sí, 50. 50. Tenés una experiencia de unos 25 años, De 30 años, docencia, 25 años de la docencia, sí, seguro. sí, Sos argentino, sí, enseñás acá, sí, sos profesor en la Universidad Austral, sí, sí. ¿no? En la UNSTA, en el SEMA, en el SEADE, sí, Ajá, bueno, sí, quiere decir que estás enseñando en varias sí. universidades. Bueno, ¿qué opinión tenés de cómo ves el desarrollo de la filosofía en Argentina? ¿Cómo ves la gente de tu generación? ¿Cómo ves la vinculación? Si hay, no hay, en fin. Acá la mayoría que le hice esta pregunta dice que lo ve todo negativo, pero bueno, ¿cómo ves vos? La gente de tu generación, de 50, 50 y pico de años, ¿tienen trato entre ustedes? A ver, hay algo que no depende de la circunstancia socioeconómica, que culturalmente al argentino, si vamos a hacer una especie de tipo ideal beberiano, le cuesta mucho salirse de las pequeñas capillitas y encasillamientos. Quiero decir, hay poco diálogo, ¿no? En ese sentido, eh, los filósofos de la UBA siempre han dialogado poco con los que venían de los cursos de cultura católica y así sucesivamente, ¿no? Hay bastante encasillamiento, pero luego, lamentablemente, la circunstancia política y social, las inestabilidades políticas y sociales han generado una situación de desánimo. Cuesta mucho investigar con seriedad, eh, sencillamente porque las universidades se han quedado prácticamente sin recursos. Eh, la Universidad de Buenos Aires mantiene su tradición de investigación, pero muy esforzadamente. Las universidades privadas muy poco, Poco. muy poco. Así que investigar en el sentido de bibliografía, Sí, sí, análisis, el o tema, sea, porque el el filósofo, trabajo anotado, exactamente, no digo la parte ensayística, sino exactamente, no, la investigación de artículos en journals cuesta mucho, mucho más que en cualquier otro lugar donde haya una universidad estable, ¿no? Digo, con estabilidad económica y política. pero por ejemplo, ustedes se leen entre ustedes, no. Lo más que podemos, Pero pero digo, gente de tu generación, vos leés a gente de 40, 50 años, sí, ustedes se leo leen. los artículos que salen en los journals, que yo conozco por lo menos. ¿Y en revistas argentinas hay? Sí, por ejemplo, en la revista Studium de los dominicos yo leo a gente de mi generación. Y en la parte de economía también. Hay una Digo, revista, de filosofía de la economía, hay ¿no? una revista de filosofía de la economía de la Universidad Católica Argentina que es muy buena. Que había Sí, fundado Moyano sí, Llerena. bueno, ahí hay gente ya de mi generación que yo los leo. Yo los leo, efectivamente. Ahora, todo esto para decir, hay cierto desánimo, totalmente comprensible. Lo que yo veo mejor son las generaciones que ahora tienen entre 30 y 35. Son generaciones muy entrenadas en cómo hay que investigar, son generaciones menos desanimadas, más optimistas, pero, acá viene el pero, la mayor parte se está yendo. Ajá. Se están yendo. Entonces, bueno, porque son chicos que se casan, tienen que sostener a su familia y si quieren seguir investigando, el lugar que les paga para eso está afuera, no está acá. No está acá. No está acá. Ahora, eso vuelvo a decir, no solamente es una cuestión económica, sino también cultural.
Por ejemplo, en el área de filosofía de la economía, todas las veces que yo intenté lanzar la idea de departamentos de investigaciones que con continuidad sostengan esas ideas, esas investigaciones. De la economía. Y no hay ningún, porque yo sé que hay un profesor que es de la Universidad de creo que de San Andrés, que es el profesor Crespo. Ricardo Crespo. Sí, sí, por supuesto. Se ocupa de filosofía de la economía, pero no, yo tuve ocasión de conocerlo en el Congreso Internacional que se hizo en Mendoza, pero no se pudo establecer un diálogo. No. Bueno, Ricardo tiene la característica extraña en la Argentina que él tiene las 2 licenciaturas y los 2 doctorados. Ajá. Es licenciado y doctor en filosofía y licenciado y doctor en economía. Pero, comillas, toda su vida de investigación ha sido en el CONICET. Claro. Por lo tanto, el CONICET, que es a pesar de que yo pueda tener mis diferencias con la idea misma de la unión entre Estado y ciencia, que ese es otro tema, claro. Sin embargo, el CONICET es una de las cosas más serias que hay en la Argentina. Sí. Los actuales debates, es de las pocas cosas a las cuales los actuales debates políticos no han destruido. En principio, hay algunas áreas donde ya se están metiendo, pero la mayor parte está más o menos tranquila, y lo que le quiero decir es que Ricardo salva su vida académica por el CONICET, ¿no? Claro, lo que ha sucedido acá en Argentina, que ha pasado también en Europa, por ejemplo, con el CSIC en España, el CNRS en Francia, todo eso es una ola que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, unos años posterior a la Segunda Guerra, unos 10 años de terminada la guerra, más o menos, que comienzan a crearse los centros de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Estos centros de investigación, en algunos casos, contados, puede ser este caso de Crespo, ¿no? Algunos más, contados con los dedos, dan investigadores, pero en general han creado un funcionariado burocrático de la filosofía. Y entonces han liquidado al filósofo como pensador especulativo. Bueno, han liquidado al filósofo que arriesga una tesis. Bueno, Entonces, usted dijo lo que yo no quise decir, casi por tratar de rescatar lo poco bueno que quedaba. Lo que quiero decir, yo cuando yo le dije tengo mis objeciones para la unión Estado-Ciencia. A ver, vamos a hablar de eso. Bueno, esa unión es la que genera el burócrata filósofo, que es horrible, es la barbarie del especialismo denunciada y anunciada proféticamente por Ortega. Pero lamentablemente ya no es un problema de Argentina, es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial. Yo vengo ahora de un viaje. El pensador que tiene una tesis arriesgada es desanimado. No, y es marginado. Sí, es marginado. No sirve como informe para el CSIC, para el CNRS, para el CONSUDEC. Sí. No sirve como informe. Sí. No tiene valor, no es que no aguanta su escrito. No puede sostenerse un referato, no puede, porque por ahí no el referato internacional, el Journal del 2012, no sé qué. Mire, la verdad es temible lo que está sucediendo, y yo no sé qué espacios de comunicación y de diálogo quedan para ese tipo de pensamiento creativo, ¿no? Sí. Finalmente, ¿sabe lo que está existiendo? Está existiendo como una filosofía informal, claro, que se mueve en libritos como se mueve en blogs, y que más o menos ahí, y ahora, los que estamos en carrera lo que hacemos es mantener ambas cosas, mantenemos el artículo en el journal, porque si no desaparecemos del mundo, pero mantenemos canales informales de comunicación, y que es lo que le permite intentar hacer una carrera de filósofo. Sí, y hay que ver en 50 años, 100, qué va a pasar con estos canales informales de comunicación, si son los que finalmente van a quedar. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando este mismo tema. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a una pausa. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos acá con el profesor Gabriel Zanotti. Quería pasar un anuncio. Este programa siempre se repite en una emisora que es AM 1650, Radio Antares, dice la emisora de la familia, que se puede consultar también en www.am1650antares.com.ar. El programa lo repiten, no se ve, pero se repite en esta radio, y también en las radios de Tapalqueo, La Barría, Lanús, pero acá el director Villalonga, Coronel Suárez, bueno, no creo que Coronel Suárez ahora. Bueno, estamos con el profesor y estábamos hablando de este tema, Sí. de esto que se ha producido en las universidades. Mi experiencia cuento, ¿no? Que por los años es mayor que la tuya, Sí. pero no porque sea más profunda, sino porque camino recorrido. Soy más viejo. Camino recorrido. Sí. Entonces me lleva a pensar, vengo de un periplo de 1 mes y pico por Europa, visité 7 universidades dando conferencias y demás, y me he dado cuenta que la universidad tiene que romper el carácter de la información endógena, y que tiene que buscar información más allá de ella. Entonces hay un reclamo de un pensamiento especulativo. Sí. Es decir, un pensamiento, llamamos pensamiento especulativo, aquel que es espejo de la realidad, especulum. Aquel pensamiento, aquel filósofo que piensa no sobre los libros, que seguramente tuvo que haberlos estudiado, sino sobre la realidad. Y a partir de esa realidad es que él va pensando. Y ahí nos encontramos que yo me había hecho una lista acá, porque nosotros trabajamos una disciplina que se llama la metapolítica. Porque vos sabés muy bien, vos que sos un hombre que ha estudiado el tema, como dice Leo Strauss, la filosofía política después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en ideología. Y Leo Strauss dice que fue discípulo de Smith, que era y que después se fue a refugiar a Norteamérica. Dice, bueno, tenemos que volver a Aristóteles, a la filosofía política clásica. Y con Aristóteles a todos los filósofos clásicos, hasta Burke, no sé. Sí. ¿Por qué? Porque se ha transformado en ideología. Nosotros, si queremos hacer filosofía política, tenemos que ir a apoyarnos en la filosofía política clásica. Y es interesante lo que he visto. Mirá, yo, en este momento me invitan a un congreso que se hace en San Pablo. Yo no pude ir, pero me dice, vamos a hacer un congreso sobre pensamiento crítico. Bueno, la idea de pensamiento crítico es la idea del marxismo de la Escuela de Frankfurt. Bueno, ustedes entienden por pensamiento crítico, pensamiento especulativo, pensamiento que se puede referenciar a sí mismo. Sí, esto entendemos. Entonces me dice la Universidad de San Pablo, dice, nosotros queremos contraponer a los filósofos políticamente correctos. Y dice, Deleuze, Alain Badiou, Hannah Arendt, Roberto Colasso, Agamben, Zizek, Bauman, que es el historiador inglés, Sartori, Habermas y Bernard-Henri Lévy. Nosotros queremos contraponer trabajos sobre Máximo Cassiari, Michel Maffesoli, Alain de Benoit, Negro Pavón, Franco Cardine, Christopher Lasch, Thomas Molnar, Gunther Maschi, Ernst Nolte y Pierre Boutin. ¿Te suena alguno de todos estos? Thomas Molnar. Molnar, nada más. Sí. Pero vos fijate qué interesante que es esto. Es decir, hoy se da en filosofía la posibilidad de trabajar con 10 filósofos de nivel internacional, que ninguno de los 10 es políticamente correcto. Está bien. Es toda una reacción en filosofía.
Sí. Es toda una reacción. Sí. Porque no es una reacción que está dirigida por nadie en particular, no es un círculo que dirige, no. Dice, el pensamiento especulativo, el pensamiento crítico, el pensamiento que va más allá de la universidad, el pensamiento que se ocupa de la realidad, lentamente se va imponiendo. Esto es lo que yo me hice el listado para no olvidarme de ninguno. No, es que debe haber muchos que en este momento están produciendo cosas importantísimas, pero que circulan como alrededor de la universidad y claro, hay que ver qué canales de comunicación hay. En parte, a la filosofía le pasó, por el tema de la especialización, le pasó lo que a la ciencia le pasó respecto a los paradigmas y el paradigma dominante y el alternativo, lo que describe Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. O sea, en la sociología de la ciencia hay siempre un paradigma dominante, y el paradigma dominante tiene sus journals y sus métodos, y los miembros del paradigma dominante se protegen e intuitivamente rechazan a los que están en el paradigma alternativo, pero los del paradigma alternativo terminan siendo también su pequeña revista, con su método, etcétera, etcétera. Cada uno se va como encapsulando. Y faltan canales comunicantes espontáneos. Posiblemente los blogs, las amistades, sean por ahora el canal de comunicación que queda, ¿no? Como usted, por ejemplo, conoció mi librito, fíjese que está publicado fuera de toda formalidad. Este, en cambio, no, este ya está vamos a hablar de este está dentro de canales formales. Vamos a hablar de aquel trabajo. Sí. Un trabajo que es la tesis. No, eso ya es una etapa diferente ya de mi pensamiento, es de una década después de la tesis. Ahí comencé ¿Cómo se llama el libro? Se llama Hacia una hermenéutica realista. A ver. Esto es fruto del padre Francisco Leocata. Ajá. Ahí las semillas que plantó Francisco Leocata sobre la fenomenología cuando yo era estudiante terminaron de fructificar 20 años después. Y acá lo que fundamentalmente hago es combinar a Santo Tomás de Aquino y Husserl para el tema de los horizontes y la hermenéutica y todo el tema de Gadamer, y que estamos inmersos en un horizonte de precomprensión y que eso fue tomado luego por el posmodernismo para hacer una especie de relativismo cultural. Y lo que yo digo es que la razón humana es una, pero análoga, múltiple, y que se va manifestando de maneras diferentes, y que los horizontes de precomprensión cultural son manifestaciones de una razón, de un sentido que es análogo, y ahí es donde entra todo el tema de Husserl, y entra también el tema del diálogo, ¿no? Como una especie de mostración humana de que la razón puede ser una razón conjunta, ¿no? Y esto... Conjunta, digo, entre horizontes diferentes. Sí. Y este tema de la vinculación, en este caso, veo que a vos te encanta vincular estos autores, esta vinculación de Husserl con Santo Tomás de Aquino, que, bueno, puede resultar, al principio uno podía decir, bueno, encontramos un elemento común. El elemento común es la intencionalidad. Sí. El elemento común es Brentano, seguramente, porque no hay otro. Brentano es el eslabón perdido de la filosofía moderna, de la filosofía contemporánea. Error comete aquel que piensa que va a estudiar fenomenología sin haber estudiado a Brentano. Tiene toda la razón. Heidegger decía siempre, para venir a dar los cursos conmigo hay que estudiar a Brentano, ¿no? Brentano, que fue un gran conocedor de Aristóteles, tiene un trabajo hermoso. Una rara avis en la Alemania de su tiempo. Bueno, pero él es porque él es antikantiano absolutamente. Por eso. El trabajo de Brentano sobre la verdad, que es una conferencia en Berlín, dice que Kant hizo un daño terrible a la filosofía contemporánea. Hizo un daño terrible. Yo no soy tan apocalíptico. Bueno, pero Brentano es terrible. Pero Brentano es... ¿Por qué Brentano le hace esa acusación? Porque Brentano es el primer crítico de la cosa en sí. Porque Brentano va a decir, ¿cómo Kant va a decir que existe la cosa en sí si nosotros no tenemos ninguna experiencia de la cosa en sí? ¿Se entiende el argumento? Sí. Este argumento terrible. Entonces, y Brentano trabaja el tema de la intencionalidad, fue el director de tesis de Husserl, fue el director de tesis de Freud. Bueno, en ese sentido entiendo que puede haber, pero la vinculación de tu trabajo... Hay otro elemento que yo rescato. A ver, eso quiero el tema de la intersubjetividad. Ahí va. Sí.
¿cómo es que fundamenta? A ver, porque el esfuerzo de Husserl es casualmente encontrar el fundamento a la intersubjetividad. Sí. En la crisis de la ciencia moderna, que es el último trabajo de Husserl, está un poco desengañado. Él ve que toda la fenomenología, todo el aparato que quiso ir contra hacer filosofía como ciencia estricta, otro de los textos de él. Entonces, bueno, pero el fundamento de la intersubjetividad, a ver, ¿cómo está eso? Que, bueno, esto usted lo sabrá perfectamente, Husserl cuando se defiende de las acusaciones de idealismo que le hacen sus discípulos más realistas, él empieza a decir que no, que la realidad se da en la relación intersubjetiva con el otro, que la realidad, más que mundo físico, la realidad es la relación que tenemos entre las personas. Por ejemplo, nosotros 4 que estamos acá, aunque se vean 2, somos una relación intersubjetiva específica que se llama programa de televisión, ¿no? Bueno, en esa intersubjetividad yo veo como fundamento justamente la noción de persona de Santo Tomás, que es una noción de persona que no solamente va al conocimiento del concepto, sino al contacto con el otro. Bueno, Husserl dice en la crisis de la ciencia, dice, la persona no es persona, sino persona en comunidad. Bien, entonces, y ahí yo veo el contacto con Santo Tomás. Hay una... Pero pero él no, a ver si voy a ir, ya que estamos en esto. Sí. Porque Husserl logra algo que es fundamental, que es el criterio de verdad. Sí. Entonces dice, el criterio de verdad en fenomenología es la verificación intersubjetiva. Es decir, yo tengo a Zanotti, a Abuela y a los operadores, acá al director, que dicen que esto es un vaso con agua. Si ellos verifican intersubjetivamente que esto es un vaso con agua, y acá no hay duda. Un criterio poderoso. Ahora, el tema es el fundamento de la intersubjetividad. Vos encontrás el fundamento de la intersubjetividad en Husserl en la noción de persona. Sí, correcto. Bueno, este es Brentano, entonces. Sí. Yo no sé, porque yo he leído leído Brentano, pero he leído Brentano en la parte de psicología experimental. Sí, yo lo hice directamente vinculando la noción de intencionalidad con la noción de persona de Santo Tomás. Hay una famosa frase de Santo Tomás que dice, aquello que primero cae en la inteligencia es el ente. Exacto. Bien, yo la retransformé, le puse, aquello que primero cae en la inteligencia es la intersubjetividad, diciendo que el ente primero conocido para el ser humano es el otro en tanto otro. Como que la persona es más inteligible que la cosa física. Y que las relaciones entre las personas son las que luego dan sentido a los objetos físicos que nos comunican. Para hablar de filosofía política podías usar eso como apotegma. Sí. Hablando de la filosofía política. Bueno, eso luego da 2 tipos de relación con el otro, una relación alienante o una relación dialogante, un nosotros comunicante, un nosotros alienante, y ahí tiene un sentido tanto ético como político. Pero las consecuencias de Husserl son distintas. Las consecuencias de Husserl, esta es una opinión mía, sí. ¿No? Opinar, dice Aristóteles, es afirmar o negar algo con miedo de equivocarse. Así que tengo miedo de equivocarme. Ah, bueno, pero en eso... pero a mí me parece todos. Que las consecuencias, de la consecuencia práctica, político-práctica, que saca de esta versión de persona, de la relación intersubjetiva, Husserl, son distintas que las de Santo Tomás. Porque Husserl termina afirmando en la crisis, el último libro de él, que fue publicado en el 54, pero son meditaciones del 35, sí. Dice, el filósofo debe ser un funcionario de la humanidad. Y ahí se me vino abajo. Es algo que yo discuto con Roberto Walton, que es el más estudioso de Husserl en castellano, seguramente, ¿no? Que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires tantos años. Y dice, bueno, pero el filósofo como funcionario de la humanidad. Esto me hace ver que no, Husserl o responde a cosas ancestrales de él, a formaciones de chico, cosas que ha recibido en la casa, porque esto de funcionario el filósofo como funcionario de la humanidad es como cuando muere algún filántropo, ¿viste? En el mundo. Entonces no saben decir que el filántropo no estudió nada, ¿no? Nunca estudió nada, hizo plata el filántropo, miles y miles de millones. Muere Rockefeller. ¿Y qué murió? Bueno, pero era maestro en humanidad. Cuando siento humanidad, me pasa lo de Proudhon. Escucho la palabra humanidad y sé que quieren engañar.
Entonces, digo, este párrafo lo quisiera borrar de la crisis de las ciencias europeas, porque termina diciendo el filósofo funcionario de la humanidad. Digo, pero tanto esfuerzo que hiciste, Husserl, del mundo, querido. Hiciste un esfuerzo de 40 años para terminar que nosotros que seamos, que el tipo que sea un empleado de las Naciones Unidas. Es decir, la consecuencia político-práctica de la intersubjetividad del filósofo como funcionario, eso yo lo critico, no me convence eso. No, bueno, si quieres yo le hago de abogado defensor. A ver. Hay que tener en cuenta que esa frase fue dicha con el nazismo que se venía encima. Entonces, de alguna manera... pero en el 35 los nazis no eran tan malos. Creo que fueron en el 38. Pero Husserl ya lo veía venir. Husserl lo veía venir. Además venían desde el 20. Era cuestión de... Sí, pero no, la producción no es tan mala porque toda la colectividad judía colabora con los nazis, incluso colabora hasta la noche de los cristales, hasta el 38 colabora, pero bueno, no importa. Pero yo creo que Husserl se da cuenta. Husserl se da cuenta. Se da cuenta. Heidegger no se dio cuenta. No, pero Husserl sí. A Heidegger siempre lo perdono yo no soy de esos que están detrás de él. No, pero no se dio cuenta Gadamer, por ejemplo. No se dio cuenta Habermas, que era soldado del... Bueno, era adolescente casi. Sí, bueno. Pero no, yo creo que Husserl se dio cuenta y me parece que él lo que está rescatando es la noción de un logos griego, pero hay que tener en cuenta que ya ha pasado la modernidad, que tiene frutos positivos para mí. Yo en ese sentido soy más optimista que Caturelli, porque yo hago la distinción entre modernidad e iluminismo, critico al iluminismo, pero rescato una modernidad con valores cristianos. Entonces, a mí me parece que funcionario de la humanidad quiere decir que la razón tiene que estar al servicio de la dignidad humana. Esa es la traducción. Bueno, esa es una traducción perfecta que yo acepto. Vos como abogado del diablo, defensor en este caso. Defensor de Husserl, yo acepto. Si funcionario es eso, si funcionario de la humanidad es defensor de... Es la razón al servicio de la dignidad humana. La razón al servicio de la dignidad. No tenemos pero yo problema. Creo que se desprende como la resonancia politológica de la idea de humanidad siempre es que te quieren engañar. Por eso Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida, al comienzo nomás. Sí, dice que existo soy yo y no me hablen de humanidad. No me hablen de humanidad. Pero bueno, porque siempre nos quieren, porque él decía, hablaba del sujeto concreto, de carne y hueso, ¿no es cierto? Pero si volviéramos a ese estilo de investigación del que hablábamos antes, habría que defender esa frase en el contexto de la conferencia de Viena, donde él la dice en su momento, y yo creo que se podría ver esto que estoy diciendo, porque justamente él ya desde antes había dicho, él había criticado el tema de los hechos en el positivismo, diciendo que si lo que existen son solo hechos y no principios, los seres humanos se convierten en personas de hechos y no de principios. Entonces, en ese rechazo a una razón que se diluye en los meros datos de vaya a saber qué inexistente ciencia experimental, porque eso tampoco es la ciencia experimental, ahí es el temor de Husserl a que la razón que él había rescatado se diluyera en una razón instrumental positivista al servicio del nacionalsocialismo. Ese es el temor. Ese es el temor. Y bueno, y entonces, porque... Él te dice, bueno, vamos a hacerlo, pero dice, el mayor problema de Europa, claro, lo acuerdo de memoria, esto no lo he leído tantas veces, dice, el riesgo, la amenaza más grande de Europa es el cansancio. Nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, digo, no, pero ¿por qué? Porque ¿cómo podemos? Yo sigo sobre el tema de que si bien se verifica una intersubjetividad en Santo Tomás de Aquino y Husserl, las consecuencias político-prácticas de esa intersubjetividad son distintas. Esto es lo que yo sostengo en este programa como opinión. Entonces digo que el tema del cansancio no es la misma consecuencia que saca, por ejemplo, Santo Tomás en orden a la historia de su tiempo, ¿no? No es la misma consecuencia. Yo soy más optimista. En el sentido, más que Husserl.
Porque el que habla de cansancio, dice, Sí. la amenaza de la inteligencia, del Sí. espíritu europeo es el cansancio, Sí. es la más grande amenaza. Está bien, pero Vos sos más optimista. en el sentido que la intersubjetividad Porque tiene Santo Tomás es más optimista en la historia. Totalmente. Lo que pasa es que eran circunstancias epocales tan Bueno, diferentes. estamos comparando. Sí, pero yo le diría, la consecuencia ética de la intersubjetividad es el diálogo. Y el diálogo implica el respeto a la dignidad del otro. Puede haber una relación intersubjetiva contraria a los principios morales fundamentales, pero en ese caso ya cae en la alienación. Entonces, todo el tema de la filosofía del diálogo posterior a la Segunda Guerra, Buber, Levinas... Eso va a parar a otro tema, que es el tema de la ética universal. Que es un tema que es consecuencia del funcionario para la humanidad, es consecuencia de lo que va a plantear Husserl, la elaboración en el fondo de una ética mundial. Llegamos a Kuhn. Kuhn está hace 20 años, está trabajando, el teólogo que era católico, termina en la ética mundial, lo cual es como un no pensamiento para mí, pero bueno. Sí, pero yo no nada que ver con Hans Kuhn, ¿eh? No. Listo. Vamos a hacer una pausa y seguimos en el... Bien. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, seguimos acá con la grata compañía del profesor Gabriel Zanotti, con el que vamos charlando, discutiendo en forma amable y también fijando algunas posiciones que me parecen muy interesantes. Bueno, profesor, vamos ahora a la otra de las preguntas, que es, bueno, ¿cómo usted que ha viajado, que ha estado en varios lados? Bueno, yo le digo de usted, le digo de vos, Sí. bueno, lo cual, haberle dicho de usted quiere decir que me genera un cierto respeto, ¿no es cierto? Pero vuelvo al vos para que sea más amigable. Sí, perfecto. ¿Cuál... que vos has viajado, has estado en Estados Unidos, me contabas, estuviste en Centroamérica, por lo menos yo vi también ese video muy lindo, y en España, bueno, ¿me puedes contar un poco cómo ves vos y cuáles son tus relaciones? Bueno, mis viajes fueron a lo que podríamos llamar lugares en el sentido fenomenológico, el término muy específicos, digamos. He estado en el Instituto Acton de Estados Unidos, que son como la herencia de los liberales clásicos franceses católicos del siglo XIX en Estados Unidos. Es todo un tema del cual mereceríamos todo otro programa, ¿no? Pero que tiene un instituto que se llama Instituto Acton, que lo hacen en honor a Lord Acton, que fue un liberal católico. Sí. El famoso Lord Acton que decía, ¿cómo es que decía? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente. Pero ellos heredan la línea de Lacordaire, Montalembert, y la trasladan también al tema del mercado, etcétera, etcétera. Bueno, es una línea que yo cultivo también. Bueno, he estado ahí, no mucho tiempo, pero he estado. Después he estado en Centroamérica, en la Universidad Francisco Marroquín, de la cual soy profesor visitante, y he estado en Madrid, en la Unión Editorial, que es la editorial que hace los libros de Escuela Austríaca de Economía, y también estuve en la Universidad de Navarra, ¿no? Que fue una experiencia muy interesante. Estuve hablando sobre Karl Popper allá. De todos modos, no son estos los viajes que me han dado como un panorama global. El panorama global que yo tengo de la filosofía internacional es por lecturas. Por lectura, obviamente. Y el panorama que yo tengo es que es como si estuviera muy detenida en el debate con el posmodernismo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí.
Debate en modernidad, posmodernidad. Sí, está muy detenida allí y por eso mi entusiasmo de retornar a una fenomenología como un punto que puede superar el enfrentamiento entre positivismo y posmodernos, ¿no? Pero el enfrentamiento entre positivismo y posmoderno yo lo sigo viendo, se sigue dando en la filosofía continental europea el posmodernismo y luego en los ambientes anglosajones se cultiva filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia. Siguiendo toda la escuela de ellos, la de Exactamente. Wittgenstein, Bueno, Russell, sí. no hay ningún diálogo No. con los posmodernos, se ignoran mutuamente, cada uno está en lo suyo y no hay punto de contacto. Tal vez los neopragmatistas norteamericanos, tal vez Peirce es un autor que puede conciliar cosas, en fin, pero son todos tal vez. Yo creo que tenemos que esperar a las generaciones futuras para que esta especie de, así como lo diagnostiqué, de detenimiento se logre cortar. Y tiene mucho que ver además con la dinámica que hablábamos antes, porque mientras siga además esta especie de burocracia intelectual que corta toda creatividad, no vamos a volver a las épocas maravillosas, por ejemplo, de la Escuela de Madrid. Sería fascinante que en todos los lugares del mundo se recrearan esa forma de pensamiento. Qué interesante. Mira, yo me vengo de este viaje, estuve en la Escuela de Filosofía de Oviedo que me encantó, ¿no? Porque hay un filósofo especulativo, en este caso de Gustavo Bueno, su hijo también, que trabajan bien, trabajan sin prejuicio, sin preconceptos, trabajan sobre problemas, sobre temas. Pueden estar acertados o errados, pero la disposición filosófica natural, la disposición de base es extraordinaria. Casualmente yo le decía a uno de las ideas que tengo con estos programas, después de entrevistar a hijos y entenados, porque en esto hacemos filosofía, no hacemos ideología, nada por el estilo, que lo vean los programas y ya es más que suficiente. Entonces, la idea es a ver si no podemos, le decía yo casualmente al mejor colaborador que tenemos acá, que es Silvio Maresca, si no podemos nosotros armar una escuela de filosofía de Buenos Aires, más allá de las universidades, más allá de la pertenencia a cada una de las universidades, más allá de la pertenencia a las academias, más allá de la pertenencia a donde uno ha egresado, el grupo que está, no podemos armar una escuela de filosofía. Entonces, yo le comenté esto a Bueno y me dice, bueno, nosotros lo pudimos hacer acá porque a mí el municipio de Oviedo me da 100.000 euros por año para realizar, o si no sé, 100.000 euros, 100.000 pesetas, no me acuerdo ahora cuál. La cifra es lo de menos. Pero el municipio de Oviedo le dio una especie de palacio en el centro de Oviedo, que era una maternidad antigua que fue reciclado para que trabaje la gente ahí, y también le han dado medios, algunos medios, y después le dan medios a través de una fundación, los empresarios y demás, y de modo tal que, pero ellos tienen un apoyo de la ciudad de Oviedo. Es decir, un apoyo de la ciudad de Buenos Aires sería extraordinario, pero después nos van a venir ¿quiénes vendrán? Nos querrán meter a la contracarta abierta, no sé, no tenemos lugar. No, ¿no? En la medida en que haya relativa amistad, se pueden recrear espacios más espontáneos. En las circunstancias actuales de Argentina yo desconfiaría de los espacios que nos den. Vos estás muy pensando que estamos muy politizados nosotros. Sí, sí. La sociedad argentina vos la ves politizada, o la ves o que está como dicotómica, como hay un enfrentamiento. Bueno, el país nació enfrentado finalmente, ¿no? Yo sé que no íbamos a hablar de esto, pero bueno, me permito decírselo. Usted lo sabe perfectamente. El país intenta organizarse, pero en el intento de organización, el enfrentamiento entre los liberales afrancesados, más positivistas, y los que venían del rosismo es un enfrentamiento que no terminó nunca. Y lamentablemente... Vos decís que esto continúa. Esto continúa con sus variantes históricas, pero eso ha detenido el país, no lo dejó crecer nunca, o mejor dicho, es un país que no ha terminado de cuajar, o sea, es un país que no ha terminado de constituirse como una unidad. Como un proyecto cultural en común, como decía Ortega. No,
no Bueno, funcionó. saliendo de este tema Pero bueno, un poco triste. Sí, esto es triste, así que dejémoslo. Sí. A ver si... Pero mi optimismo también está en las cosas que yo estoy Claro. haciendo. O Está sea, bien, bueno, sí. ¿qué es lo que estás trabajando en este momento? Bueno, Gabriel? primero hay algo que estoy haciendo que me proporciona cierto optimismo y que le muestra un poco cuáles son los caminos nuevos. Yo hace 2 años y medio empecé a dar clases de filosofía en mi casa. Todos los Sí. martes a las 7 en mi casa, y viene gente que ya tiene su carrera y quieren estudiar filosofía, y bueno, se crea un ambiente muy, muy agradable porque es familiar, es en el living de una casa, y eso ya genera una predisposición dialógica Sí, diferente. Y yo tengo confianza en este tipo de espacios nuevos, ¿no? Y después, uno de mis proyectos así en este momento más difíciles, pero en el que tengo puesto todo mi corazón, en un sentido, si se quiere, psicológico del término, estoy escribiendo un comentario a la Contra Gentiles de Santo Tomás, Ajá. que lo he titulado Un puente entre el siglo XIII y el siglo XXI, porque es un comentario a Santo Tomás con anexos que permanentemente relacionan Santo Tomás con la filosofía contemporánea y los problemas contemporáneos, ¿no? Pero he encontrado en esta manera de trabajar una manera de ordenar la filosofía, e incluso de armonizar razón y fe. Y esto me va a llevar sus años, pero... No, te lleva tus años porque vos tenés ahí Pero, la versión sí, del Club de Lectores que hizo la traducción Castellani, sí. y ahí tenés 21 volúmenes. No, la Contra Gentiles. Ah, Contra Gentiles. No, la Contra Gentiles es más chica. Son 5 o 6 volúmenes. 4 volúmenes. Sí, y ahí sí. colaboró mucho el padre Ismael Quiles en los 50. Sí. Bueno, y también Sí. Castellani hizo En la traducción de la Suma Teológica. Sí. No, pero ahí también tradujo algo. Bueno. María Mercedes Vergara hizo el latín que original. fue profesora mía de filosofía medieval, Quiles, que creo que cargó con la mayor parte, y Castellani hizo, Castellani creo que hizo las notas son Contra Gentiles. La que sigue, la traducción de él es la otra, la de la Suma Teológica, sí, eso sí. Así que bueno, que estoy en eso. Me alegro que estés, es un trabajo a largo aliento, Sí. es un trabajo a largo aliento ese Sí. de hacer un comentario, porque la Suma Contra Gentiles es la que tiene una mayor actualidad, Sí. es muy dinámica la Sí. lectura, es muy dinámica, Sí. muy cautivante la lectura de la Suma Contra Pero Gentiles. ya le digo, el eje central es ir siguiendo, hacer una selección de los capítulos, Claro. e ir comparando con temas de la filosofía contemporánea. Exacto, todo el tiempo. Sí. E incluso eso sirve para romper la barbarie del especialismo, porque es cierto, puede ser que alguien me diga, bueno, Gabriel, esto no está tratado con la suficiente profundidad. Por ahí tiene razón, pero si por profundidad se entiende ultra especialidad, yo no la quiero. Seguro. Que mi trabajo no va a encajar en ningún referato, seguro, pero no me preocupa. Bueno, no nos preocupemos. No me preocupa en absoluto. No. Yo creo que es este tipo de proyectos los que van a sacar la filosofía adelante, pero no por mi proyecto, sino porque ojalá hubiera muchos proyectos así, o sea, de volver a algún clásico, filosofar sobre él, relacionarlo con la filosofía actual, relacionarlo con los filósofos actuales, o sea, ojalá hubiera muchas personas haciendo esto con clásicos diferentes. Y eso es volver siempre a la filosofía. La gente que empieza a estudiar filosofía conmigo, yo le digo, mira, estudia un libro de historia de filosofía, Tomás Julián Marías, Miguel Federico Sciacca, y después contame qué filósofo clásico te impactó. ¿Te impactó Aristóteles? Empecé a leer Aristóteles. ¿Te impactó Kant? Empecé a leer a Kant. Bueno, yo conozco acá en Buenos Aires 6 o 7 casos de profesores de filosofía que están dando seminarios en su casa. Sí. Conozco 6 o 7 casos. Sí. Algunos son más publicitados, otros menos publicitados, pero esto es una tendencia natural. Bueno, también uno lo usa a veces cuando hago un seminario y dice, bueno, hago un seminario en tal lado para crear nuevos espacios. Me parece muy bien. Bueno, te agradezco la participación acá. No, por favor. Me gusta estos proyectos que tenés para adelante. Sí. Bueno, si este programa sigue, bueno, veremos de acá a unos años si seguimos con este programa. Fascinante. Hablaremos de lo que has hecho. Sí. Bueno, y te quedo muy agradecido, Gabriel, tu presencia acá. Bueno, y a ustedes, televidentes, será hasta la próxima y buenas noches.